que ocurrió hoy en la jornada en el Tribunal Oral Federal de nuestra ciudad, que ha vuelto a tener su sala colmada a partir de los alegatos que se están produciendo desde el lunes, cuando comenzaron a alegar los abogados que representan a la Asamblea por los Derechos Humanos, la PDH. Recuerden ustedes que los alegatos fueron de unos 8 horas aproximadamente, donde los abogados estuvieron realizando primero la contextualización, luego los hechos, la participación, la calificación, y los abogados de la PDH lo que han cambiado de la elevación a juicio fue que se cambie la calificación por el hecho de José Luis Albanesi. Recuerden ustedes que este hombre, un productor de una cooperativa de Chipoleti, fue citado por los policías de Río Negro. Llegó hasta la comisaría junto con un joven de 16 años que trabajaba en su galpón. Lo que se estaba investigando eran unos incendios que se producían de vines en distintos galpones. Bueno, fue derivado hacia Neuquén porque la investigación la llevaba a cabo el ejército, y una semana después notificaron a la familia que había muerto. El debate estuvo centrado en cuanto a cómo se produjo la muerte, y a partir de los testimonios que se escucharon, las reticencias de muchos médicos que firmaron en su momento la autopsia, cuyo informe no se pudo encontrar, consideran entonces los abogados de la PDH que se trató de un homicidio, y por eso cambiaron la calificación del hecho y imputaron a los responsables de la represión de Estado en aquel momento por este caso. Hoy, quienes alegaron fueron las abogadas Ormazábal y Dalbianco, quienes alegaron por la totalidad de las víctimas y sobrevivientes y sus familiares, en realidad menos José Luis Cáceres, y también en representación de Sergio Méndez Saavedra y Juan Isidro López. En la primera parte hubo una explicación de por qué se llegaba a este juicio. Fue un alegato político más que jurídico el que empleó en su primera parte de Ormazábal, ya que criticó desde ese punto de partida al gobierno nacional, lo responsabilizó por la criminalización de la protesta social, indicó que el aparato represivo seguía intacto al amparo del gobierno nacional, también que no se sepa nada del paradero de Jorge Julio López, mejor dicho. Dijo que el gobierno tenía un doble discurso. Comenzó a argumentar en favor de que este juicio que se lleva a cabo, o los juicios en general, sean considerados como genocidio. Saben ustedes que esta figura legal no existe en el Código Procesal Penal, ya ocurrió en el 2008, y argumentaron para que sea tomada la legislación internacional respecto del genocidio, y por ende también las penas que pidieron. También tuvieron críticas hacia el Tribunal Oral Federal. Dijeron que hubo por parte del tribunal un tratamiento hacia las víctimas realmente que no les gustó. También el tratamiento dado hacia la querella del CEPROT, sobre todo cuando pidieron que sean testigos otros integrantes del CEPROT en Buenos Aires, estos denominados testigos de concepto, que en definitiva el tribunal desechó para que puedan participar de este juicio por sobreabundamiento de prueba. Dijo que nos aferramos a la verdad histórica porque el germen de esa generación aún vive, que están alegando por el genocidio en nombre de los trabajadores y estudiantes que lucharon, que por ese reconocimiento de la verdad histórica de lo que ocurrió entre el 75 y el 76 se condene a los imputados por el delito de genocidio. También trazaron una referencia importante que fue el accionar de la AAA en 1975 como un prolegómeno de lo que iba a ocurrir a partir del 24 de marzo de 1976. Abundaron, como les decía, sobre la Convención de Delitos del Genocidio, la calificación que encuadra esta convención en su artículo 2, incisos A, B y C sobre esta convención que adhirió la Argentina en 1946, pero que no incorporó a sus códigos específicos, y además que marcaron su diferencia respecto de las desapariciones. Recuerden ustedes que la PDH al promulgar el juicio pidió que 6 de las desapariciones que se han producido en nuestra región sean considerados como homicidio, y por tal motivo pidieron al tribunal que sean derivadas hacia el tribunal instructor para que sean elevadas a juicio, habida cuenta de que ya se había hecho una investigación y que en un corto plazo podían ser realizado un juicio oral y público por homicidio y no por desaparición. También la doctora Dalbianco hizo un eje muy importante sobre las indagatorias, es decir, que refutó cada una de las declaraciones indagatorias que realizaron fundamentalmente Vitón, Camarelli y los policías
de Río Negro que están aquí acusados, y dijo que ellos en la petición de condena que sean considerados todos los que están aquí llevados a juicio, primero como coautores del delito de genocidio, es decir, que tuvieron algún grado de participación en el plan sistemático que condujo al genocidio en la República Argentina, de manera que allí está hecho, digamos, la apertura entonces para argumentar en función de las durísimas penas que pidieron cuando terminaban de alegar ante el Tribunal Oral Federal. Dijeron que todos tuvieron una participación, pero son todos culpables de delito de coautoría. Por lo tanto, las penas mínimas que se pidieron fueron de 30 años de prisión, y las penas máximas fueron prisión perpetua en cárcel común, y también fundaron por qué no debía tomarse en cuenta que por la edad ningún atenuante para que puedan cumplir su condena en domiciliaria. También pidieron que se investigue el accionar de la AAA y que se juzgue sobre eso. En realidad en el 2008 ya había una petición en tal sentido, y que también se les dé lugar al pedido de falso testimonio que solicitaron los abogados del CEPROT en su momento sobre varios testigos que depusieron ante el Tribunal Oral Federal. Al momento de pedir las penas, así lo formulaba la doctora Dalbianco esta tarde. En nombre de los trabajadores y el pueblo pobre, y de los que luchan hoy como luchaban ellos ayer, venimos a solicitar que se condene a José Ricardo Luera por ser coautor del delito de genocidio, específicamente por los casos que damnificaron a Santiago Balbo, Carlos José Christensen, Ricardo Novero, Pedro Justo Rodríguez, Silvia Barco de Blanco y sus 2 hijos menores de edad, a Raúl Soto, Oscar Dionisio Contreras, Norberto Osvaldo Blanco y Ricardo Novero, a la pena de prisión perpetua, conforme artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, formando su accionar parte del obrar genocida descripto en ese artículo, y se lo condene a una cárcel común. 2. Venimos a solicitar que se condene a Oscar Lorenzo Reinhold como coautor del delito de genocidio por los casos de las 38 víctimas que representamos a la pena de prisión perpetua, conforme artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, formando parte de su accionar del obrar genocida descripto en ese artículo 2. 3. Se condena a Hilarión de la Paz Sosa por ser coautor del delito de genocidio por los casos de 27 víctimas que se le imputan, entre ellas la muerte de José Luis Albanesi y las 6 desapariciones forzadas, a la pena de prisión perpetua, conforme artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 4. Se condene a Enrique Braulio Olea como coautor del delito de genocidio por los casos de 34 víctimas, entre ellos la muerte de José Luis Albanesi, las 6 desapariciones forzadas, a la pena de prisión perpetua en cárcel común, conforme artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 5. Se condene a Gustavo Vitón como coautor del delito de genocidio, en particular por los 8 casos que se le imputan en este tramo, a la pena de prisión perpetua en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 7. Se condene como coautor del delito de genocidio a Jorge Osvaldo Gaetani, especialmente por su rol en los 2 casos que se le imputan en este tramo, a la pena de 30 años de prisión en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 8. Se condena a Jorge Eduardo Molina Escurra como coautor del delito de genocidio, especialmente por su rol en los 38 casos que se le imputan, entre ellas la muerte de José Luis Albanesi, las 6 desapariciones forzadas, a la pena de prisión perpetua en cárcel común, conforme artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Solicitamos que se condene a Sergio Adolfo San Martín como coautor del delito de genocidio, especialmente por su rol en los 38 casos que se le imputan en este tramo, entre ellos la muerte de José Luis Albanesi y las 6 desapariciones forzadas, a la pena de prisión perpetua en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se condene a Julio Francisco Oviedo como coautor del delito de genocidio, especialmente por su rol en los casos imputados de Pincheira, Méndez, Cancio y Seminario, que se encuentran desaparecidos al día de hoy, a la pena de prisión perpetua en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se condene
a Enrique Charles Casagrande como coautor del delito de genocidio, especialmente por su rol en los casos imputados de Pincheira, Cancio y Seminario, que se encuentran desaparecidos, y en el caso de Rubén Ríos, a la pena de prisión perpetua en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se condene a Máximo Ubaldo Maldonado por ser coautor del delito de genocidio y especialmente por el caso por el cual fue elevado a juicio de Virginia Rita Recha a la pena de 30 años de prisión en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se condene a Serapio del Carmen Barros como coautor del delito de genocidio por el caso que se le imputa en este tramo de Rubén Ríos a la pena de 30 años de prisión en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se condene a Raúl Antonio Guglielminetti como coautor del delito de genocidio a la pena de prisión perpetua en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se condene a Emilio Jorge Sachitela como coautor del delito de genocidio por su participación en el caso de Ernesto Joubert a la pena de 30 años de prisión en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se condene a Alberto Camarelli como coautor del delito de genocidio, especialmente por los 9 casos porque fuera imputado en este tramo, a la pena de prisión perpetua en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se condene a Miguel Ángel Quiñones como coautor del delito de genocidio, especialmente por su rol en los 6 casos que se le imputan en este tramo, a la pena de 30 años de prisión en cárcel común, artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. De aquí en adelante, entonces, todas las condenas solicitadas por la doctora Dalbianco hacia, básicamente, los policías de la provincia de Río Negro son estos 30 años de prisión en cárcel común, según lo establece la Convención para la Prevención y Sanción contra el Genocidio. Se cumplen los tipos penales comprendidos en el artículo 2, dijeron. En la región como en el país se llevó adelante un plan criminal genocida contra un grupo de trabajadores, estudiantes, militantes que se opusieron a la dictadura. El plan se valió del secuestro, la desaparición forzada, la tortura, la apropiación de bebés de las víctimas con la intención de su destrucción, para lo cual funcionó también un circuito represivo. Alegato entonces de las abogadas del CEPROT, es el segundo que llega a esta instancia. Antes lo hicieron los abogados que representan a la PDH. Mañana será el turno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo del doctor Marcelo Medrano, y por último el jueves será el turno del fiscal Marcelo Grosso.